Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Espero estén teniendo un buen día. El día de hoy están a punto de ver la clase número 2 de este curso básico intermedio de PowerPoint. Bueno, el temario de esta clase va a tratar sobre aspectos técnicos que engloban a PowerPoint, y un poco sobre su historia, una historia muy pero muy breve, ¿ok? Así que comencemos. Bien. ¿Qué es Microsoft PowerPoint? Ok. Microsoft PowerPoint es un programa, como bien lo dice el nombre, de la suite ofimática de Microsoft, ¿ok? No obstante, cualquier paquetería ofimática moderna presenta ya un editor de diapositivas dentro de su suite, ¿ok? Así que no hay problema si no utilizan Microsoft PowerPoint y están utilizando otra suite ofimática moderna, ya que muy probablemente tenga un programa de edición de presentaciones digitales, ¿ok? Creo que dije diapositivas, pero son presentaciones digitales. Bueno, como tal, este software lo que permite es generar presentaciones o exposiciones digitales, las cuales, como anteriormente se hacían mediante hojas o sobre un pizarrón, ¿no? En donde se presentaban diagramas o dibujos o textos hechos a mano, ¿no? Bueno, ya lo habitual es hacer una diapositiva y presentarla por medio de, no sé, un cañón de grabaciones o alguna cámara, etcétera, ¿ok? O en este caso, por ejemplo, sería en una videoconferencia, ¿no? Igual podremos compartir la presentación, ¿ok? Bueno, sigamos con el siguiente punto. Historia breve de PowerPoint, ¿ok? PowerPoint como tal, Microsoft PowerPoint, no nació en la startup de Microsoft. O sea, no fue desarrollado en un principio por algún equipo de desarrollo de Microsoft, sino que en 1980 una empresa tecnológica, Fortought, creó la primera versión, por así decirlo, de este software llamado PowerPoint, el cual no se llamaba PowerPoint. Como tal, dentro de la empresa se llamaba Present, y el cual solamente estaba disponible para el sistema operativo de la época, que era el más moderno y el más utilizado, el Macintosh de la Mac, ¿ok? Bueno, entre 1985, perdón, y 1987, Microsoft entró en una negociación con nuestra empresa de California para absorber tanto a la empresa como a su programa, es decir, comprar a la empresa para obtener su programa, ¿ok? Su famoso programa que era Present. Así que en 1987 Microsoft obtiene la licencia y la autorización de utilizar a Present debido a que compró a la empresa, ¿no? de Ford. Entonces Microsoft lanza la primera versión de PowerPoint en 1987. Desde ese entonces ya presentaba este programa ser, por así decirlo, multiplataforma, ya que en estos entonces ya existían sistemas operativos Linux o distribuciones de Linux. Como tal, la aplicación podría ser híbrida en este caso, tanto presentarse en Microsoft como en algún software de Linux. Mac no tanto, porque pues, era como que la guerra entre estas dos empresas, así que todavía no estaba presente. Ya está la fecha, perdón. La versión más moderna de Microsoft PowerPoint se llama o se nombra Microsoft PowerPoint 2021, la cual fue lanzada el 5 de octubre del año del 2001, o sea, el año pasado. ¿Okay? Bien. Microsoft PowerPoint funciona, o una presentación digital en concreto,
funciona mediante un sistema de diapositivas, ¿ok? Una diapositiva es, por así decirlo, una carta referencial, una carta técnica, la cual no abarca más de una cuartilla de escritura y la cual puede incluir tanto imágenes, videos, audios y textos. ¿Para qué? Para brindar información de la manera más breve posible, o sea, de lo más breve, y que al mismo tiempo sea llamativo, que no aburra y que la información esté completa y precisa. ¿Ok? Por así decirlo, dentro de un informe, un rublo de información es bastante grande. Si tomáramos como aspectos generales que son de suma importancia de este informe y los pasamos a una presentación o por ejemplo nos dejan hacer una investigación en la escuela, de esta investigación hacemos un ensayo, el ensayo es demasiado extenso, podríamos como que agregar en una presentación lo más importante a conocer de la investigación que hemos hecho. Para esto sirve la presentación digital, ¿ok? Cada punto que vayamos a expresar lo vamos a ir metiendo o introduciendo sobre una sola diapositiva. De esta manera mantendríamos organizada la información y respetaríamos esa norma de tener la información breve y precisa en un solo punto, ¿ok? A lo que quiero darme a entender es que podremos tener un volumen semimoderado de información, el cual puede estar distribuido o organizado entre varias diapositivas. Ok. Actualmente, cuando nosotros generamos un archivo en Microsoft PowerPoint, este nos va a arrojar un formato, ¿ok? El formato estándar que utiliza Microsoft PowerPoint es .pptx o de su abreviación al inglés y traducido al español, formato de presentación PowerPoint en texto XML, ¿ok? Con anterioridad, hace unos cuantos años, anteriormente a la versión de Office 2007, se utilizaba el tipo de formato .pps. No obstante, al momento de crear un documento de PowerPoint, podremos utilizar varios formatos, no específicamente .pptx. No obstante, .pptx es el que más se utiliza, por lo tanto es como el estándar que se utiliza dentro de las diapositivas, ¿ok? Para que de esta manera no haya como un problema de compatibilidad entre los distintos programas que hay de edición de diapositivas, ¿ok? Como tal, igual, si es que así lo deseamos, podemos convertir nuestro formato .pptx a un formato .pps, .pp, un PDF, etcétera, ¿ok? Lo que vendría siendo la integración de XML o texto extendido, como comúnmente se le conoce al español, fue introducido a partir de la versión de Office 2007 y hasta la fecha se sigue utilizando este tipo de formato de textos, el cual nos permite hacer una combinación, por así decirlo, de formatos HTML con un texto simple. De esta manera tenemos un texto hiper virtualizado que nos permite, por ejemplo, anclar algunos links sobre el texto, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo por el día para esta clase, la segunda clase. En la siguiente clase tengo contemplado lo que vendría siendo la creación de un correo electrónico por medio de Gmail para tener una cuenta que se asocie a lo que vendría siendo Microsoft Office 365 o 365. Hasta la próxima.